España hay mucha gente que se dedica también a los Vamos a empezar. Ahora lo enciendo. Bien, tengo la voz muy alta. Bienvenidos nuevamente a la jornada de José Antonio Soler. Seguimos con el desarrollo de la jornada. José Antonio Soler, para los que no pudieron asistir en la primera jornada de ayer, pues fue uno de los grandes profesores, grandes investigadores que ha tenido este centro. Él dejó una huella, un hueco difícil de rellenar. Yo no lo pude conocer personalmente, pero a mi nivel le he dicho siempre que me hubiera encantado tener el gusto de haberlo conocido. Parece muchas veces que pasa de una manera desapercibida, pero José Antonio Soler no está tan lejos de este centro. Nada más entrar por la puerta, tenemos una vitrina con una imagen que casi ningún alumno mira, pero está ahí su imagen, y en mi departamento pues, tenemos una foto con una sonrisa que ahí le caracterizaba, y es una persona que yo creo que va a ser difícil de rellenar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como departamento escribimos una especie de preámbulo sobre lo que iba la jornada. Nos preguntamos realmente qué era para Extremadura José Antonio Soler y escribimos un pequeño discurso en donde más o menos resumimos un poquito la temática de la presente jornada, y dice lo siguiente. ¿Qué era Extremadura para José Antonio? Seguramente algo más que un territorio condenado por el centralismo, el subdesarrollo, la inmigración, pero Extremadura, que ha tenido diversos avatares y difíciles procesos históricos, nos ha arropado siempre en nuestro sentimiento como extremeños, de sentirnos orgullosos por su pasado. Extremadura no es Jara y Brezo, no es Las Urdes o el Jerte, ni es solo un paraje natural. Extremadura ha sido testigo del paso de los pueblos milenarios como los tartesios, el ingenio romano, el paso decisivo de los cristianos en la Reconquista, pueblo de conquistadores y aventureros, y de la resistencia y persecución del fascismo en la guerra civil y en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo le hubiera gustado a José Antonio dialogar con sus alumnos y sus colegas, profesores del patrimonio histórico, cultural, monumental y artístico de nuestra tierra, y compartir con nosotros su conocimiento del suyo, que tenía mucho, y de nuevo que nos va a adentrar en nuestras jornadas de este año? Como sabéis, ayer hicimos un pequeño recorrido con uno de los principales procesos históricos que ha sido protagonista de Extremadura, que fue la colonización y la conquista y la colonización de los conquistadores extremeños en el Nuevo Mundo, y la proyección que ha tenido para Extremadura el descubrimiento de América y el pasado romano, con las charlas de Esteban Villa y de José Ángel Calderón. Hoy tenemos dos charlas más, una sobre el patrimonio histórico, que la va a presentar mi compañera Isabel Regaña, con nuestro compañero José Luis Díaz Reyes, y luego tenemos una videoconferencia que aborda el periodo contemporáneo extremeño en una difícil situación, un contexto internacional, como fue el avance del fascismo y casi el término final de la Guerra Civil Española y el exilio republicano, con Laura Rodríguez Fraile, que os recomiendo muchísimo su atención. Ambas son muy interesantes, y tenemos dos jóvenes investigadores, dos jóvenes con grandes inquietudes que merece la pena escucharlos y disfrutar de su charla. Sin más, ya cedo la palabra a mi compañera Isabel. Vale, pues yo voy a presentar, como mi compañero ha dicho, a José Luis Díaz Reyes. Para mí es un placer, porque aparte de que es un tío estupendo, lo conozco personalmente, y luego profesionalmente, pues ahora voy a leer un poco, permíteme que lea su currículum, ¿vale? Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y tiene máster en Gestión Cultural. Él marchó a Londres y allí encontró una oportunidad en Reino Unido
para conocer el patrimonio y las iniciativas que había para conservarlo. De tal manera que cuando llega a Extremadura se pone a estudiar el impresionante patrimonio que tenemos aquí, y entonces él piensa que podría ser una fuente para el futuro de esta tierra, para los jóvenes, desde el punto de vista cultural, y por qué no también sacarle, pues como en otras partes, ¿no?, su beneficio o su rentabilidad económica, ¿no? Entonces, pues ahora mismo José Luis, bueno, es secretario y director artístico de Guazo, una sociedad cooperativa sin ánimo de lucro de Extremadura que afronta retos sociales en la región y el mundo a través de industrias creativas y culturales. En 2016 él crea el blog denominado Arte en Ruinas, y a partir de esa idea empieza a compartir, pues, ese patrimonio que se encuentra en decadencia, y en 2019 escribe su libro con una... se me ha olvidado traerlo, José Luis. Y bueno, con unos ejemplos de ese patrimonio que a veces pasamos de largo, lo tenemos aquí mismo, aquí hay muchos que están aquí, y la verdad es que pasamos de largo, y son obras impresionantes, que también en su decadencia tienen su encanto. Además, ha colaborado con Turismo Extremadura y la Fundación Xavier Salas en los libros Cielos de Extremadura y Extremadura Naturaleza Urbana. Y ha tenido múltiples apariciones en prensa, en el periódico de Extremadura, OIC, y además ha participado como colaborador semanal en el programa El Sol sale por el oeste de Canal Extremadura y en el Sígueme. Y finalmente, pues tiene premios. Bueno, con este bagaje, ¿no?, tiene también sus premios. Región Digital 2018 al mejor blog de viajes, y el premio a Tournext 2021, reconocimiento a su trabajo de estudio sobre el patrimonio de Extremadura. Así que creo que va a ser sumamente interesante, y bueno, ya os dejo con él que os cuente un poco su trabajo. Muy buenas tardes. Lo primero, dar las gracias, Isa y Sergio, por la presentación. Ahora os voy a volver a decir alguna cosa de la que ha dicho Isa, porque tengo ahí algunas cosillas preparadas. Y nada, lo primero, daros las gracias por recibirme aquí. Y yo no quiero que sea una charla al uso de que yo os cuente un tostón y vosotros me escuchéis. Me gustaría que en cualquier momento, si me queréis parar o tenéis alguna pregunta, hablásemos de lo que os apetezca. Para un poco articularlo todo, os voy a contar un poco sobre mí primero, aunque Isa ya ha dicho casi todo lo importante, desde luego ya lo he dicho. Y luego os voy a contar un poco el proyecto, en qué consiste y cómo yo lo enfoqué, ¿no? Y todas esas cosas que te llevan en la vida, esas decisiones que uno toma y no sabe por qué, y te llevan por un camino o te llevan por otro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar a ver si funciona. Es porque... Mira, no. A ver, si no... Igual se ha quedado... Si lo ponemos acá, seguro que sí. Entonces, Problemillas técnicos, voy a Vamos a cambiar. solucionar un problema. No se vayan todavía, que aún hay más. Como decía, súper rápido. igual va a tener que por arriba, ¿no? Para pasar el... Sí, no va a ser mi aparato, ¿no? Así o no.
mantenemos la conexión a la pizarra. No pasa el... Si traemos un ordenador sí se puede enchufar Pero- desde aquí, el HDMI. Ese está ahí. A ver, ese es el HDMI. Sí. Ah, pues mira, Mira, tenemos el HDMI. tenemos el... Si nos falla, pasamos al plan. Vale. Pero parece que sí. Bueno, vamos a guardar silencio, por favor. Retomamos que la tecnología nos ha perdonado la vida. Lo que os estaba diciendo, que cuando me propusieron venir a hablar con vosotros y vosotras, lo quisimos enfocar un poco, ¿no?, al patrimonio en ruinas que hay en nuestro alrededor, lo más cerca, ¿no? Yo lo llamo un poco el kit de primeros auxilios de nuestra zona. Bueno, si empezamos a pensar en patrimonio en ruinas de nuestro entorno, seguro que vosotros me podéis decir un montón de cosas. Yo os voy a contar un poco las que me parecen un poco más destacadas y bueno, vamos a hacer un poco eso de a ver qué sabemos y qué conocemos. Voy a poner las imágenes y cualquiera de vosotros o vosotras, si sabéis lo que es, me lo decís, ¿vale? Pero vamos a ir avanzando un poquito. Lo que os decía, bueno, ya os lo ha contado Isa, soy José Luis Díaz, soy de Almendralejo, nací en Almendralejo y bueno, por cuestiones de la vida me he movido mucho. Estudié Historia del Arte en la Universidad de Salamanca y lo hablaba antes con otro profesor de Historia del Arte. ¿Por qué tomas ciertas decisiones en la vida? ¿Por qué estudié Historia del Arte? Pues si ahora me remonto al año en el que me fui a estudiar, pues no sabría deciros. Siempre he tenido inquietudes artísticas. Oh, Dios mío, me hago la leche. Perdonadme. Lo voy a quitar el sonido. Está siendo accidentado. Está siendo accidentado. Y lo que os decía, se toman esas decisiones cuando uno es adolescente o cuando tiene ya esa edad de estudiar, y yo tenía inquietudes artísticas y decidí estudiar Historia del Arte. Y me fui a Salamanca porque era lo que estaba más lejos y me apetecía hacerlo. Así que nada, estudié y cuando terminé la carrera me di ese golpe de realidad que te pega cuando terminas, ¿no? Y dices, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde tiro? O sea, lo típico, ¿no? Sobre todo a las personas que estudiamos Historia del Arte o bueno, carreras de humanidades, siempre nos dicen que nuestras carreras no tienen salida, que de eso no te vas a ganar nunca la vida, que estudies otra cosa. Y yo me resistía muchísimo a eso. No sé si era una verdad o no, pero digo, bueno, ahora que puedo lo vamos a poner a prueba y vamos a ver qué pasa. Y nada, estuve unos años un poco perdido sin saber exactamente lo que hacer y bueno, trabajé muchas cosas y llegó el momento de la crisis, 2013, 2014. Una crisis brutal en España, yo no encontraba ningún aliciente de trabajo en España y me fui a trabajar al Reino Unido, me fui a Londres. Y allí pasé bastante tiempo, más de un año estuve por allí trabajando en lo que trabajamos toda la gente joven en aquel tiempo, que nos íbamos a Reino Unido, de camarero, de los hoteles y ese tipo de cosas. Pero tuve suerte y allí empecé a trabajar en un hotel que era un hotel histórico y empecé un poco allí a contarle la movida del hotel a la gente que venía, a la gente que era extranjera y venía al hotel. Le contaba un poquillo la historia del hotel, había pasado muchísimas cosas allí, aquello era una pasada, era una mansión, era un sitio en el que en la Segunda Guerra Mundial habían pasado cosas que nadie sabía, secretos de sumario. Así que había muchas teorías, muchas leyendas en el sitio y bueno, empecé a trabajar un poco en turismo en el sitio. Así que aproveché y viajé mucho por Reino Unido. ¿Y de qué me di cuenta? Lo primero que me venía a la cabeza cuando viajaba a un pueblo, viajaba a Irlanda o a Escocia o a Inglaterra, era que en cualquier pueblo, por pequeño que fuese, cualquier patrimonio que tuviesen, estuviese bien, estuviese en ruina o estuviese como estuviese, se le sacaba un provecho brutal. Era una cosa que hacía que la gente fuese a ese pueblo. Teníamos una pequeña ermita, pues eso se publicitaba muchísimo, se cuidaba, se mimaba y servía para algo. Y yo pensaba, ¿no?, la cantidad de patrimonio que hay en Extremadura, en general, la cantidad de patrimonio que hay y la cantidad de patrimonio en ruinas que tenemos. Entonces, bueno, eso lo rumié muchísimo tiempo hasta que decidí volverme a España. Digo, vamos a probar suerte otra vez, segundo round, a ver qué pasa, y me vuelvo a España. Así que nada, cuando volví estaba otra vez un poco perdido y necesitaba un proyecto. O sea, cuando sintáis que estáis un poco perdidos en vuestra vida, empezad un proyecto de cualquier tipo, un blog, un podcast, cualquier tipo de cosa. A mí me ha servido de mucho, desde luego. Entonces empecé a hacer arte en ruinas. Bueno, luego estudié un máster en gestión cultural, como dice aquí, y actualmente trabajo en las industrias creativas y culturales. Ahora os contaré un poco también de mi trabajo, porque no es el típico ni habitual tampoco, sobre todo una persona que estudió arte como yo. Entonces empecé el proyecto Arte en Ruinas. ¿En qué consistía básicamente?
pues consistía en buscar el patrimonio que estaba a mi alrededor, desde lo más pequeño, o sea, desde lo más cercano. Yo vivía en Almendralejo, sigo viviendo en Almendralejo. Iba agrandando el radio buscando patrimonio en ruinas. Es una tarea muy grande, porque yo pensaba que había mucho patrimonio en ruinas, pero no sabía la cantidad y la mole de patrimonio en ruinas que tenemos en Extremadura. Entonces, bueno, ¿en qué consistía? Ya había visto muchos blogs de arte, de patrimonio, y que, bueno, que contaban las cosas de una manera, no sé si utilizar la palabra aburrían, porque suena muy fuerte, pero no conectaban mucho con lo que yo hacía ni con lo que yo buscaba, ¿no? Yo tengo una manera de contar las cosas y me parece que el patrimonio y el arte también hay que democratizarlo y que llevarlo a todo el mundo, ¿no? No que sea una cosa de la élite, de la gente más inteligente, de los que más saben, ¿no? Me parece que tiene que ser una cosa mucho más democrática. Entonces yo empecé a contar en mi blog ese tipo de monumentos, los visitaba, hacía muchísimas fotografías y empezaba a contar un poco, aparte de, yo qué sé, las cosas formales que se cuentan en la historia del arte, ¿no? Pues tiene un ábside de tal tipo, una cúpula de cañón, lo que sea, ¿no? Yo contaba mi experiencia, ¿no? Qué es lo que yo había sentido en el sitio, cuáles habían sido mis impresiones, qué pensaba yo que había llevado a ese monumento a ese estado, por qué estaba así, ¿no? Ese tipo de cosas. Así que nada, era eso, la descripción, el contexto histórico, la experiencia de localización, o sea, lo típico y lo estándar. Y yo resumí un poco mi experiencia y redes sociales. Yo por trabajo había trabajado mucho en redes sociales y había trabajado también mucho en el multimedia, en el vídeo, en la foto, y digo que podía ser un apoyo bastante grande para lo que estaba haciendo y le podía interesar un poco más a la gente, ¿no? Y también llevarle a la gente a casa ese patrimonio que muchas veces es muy complicado de visitar. También os lo digo ya de antemano. Luego os propondré unos cuantos sitios que podréis visitar y en el futuro me diréis si os ha sido fácil llegar a él o no ha sido fácil. Cuando yo me fui de España y empecé con todo este proyecto, la situación que había era esa, un paro juvenil brutal, una cosa muy brutal, mucha emigración, nos íbamos mucha gente fuera, y luego en contraposición había un montón de infraestructuras culturales, sociales en Extremadura. Bueno, yo ahora que he tenido la oportunidad de viajar mucho, veo las instalaciones que tenemos en Extremadura en cualquier pueblo y digo, esto es una pasada, esto es lo que tenemos aquí, no nos lo creemos. Hace muy poco estoy trabajando en Italia y aquí, en cualquier sitio, en cualquier habitación, en cualquier cuartucho, montan cosas brutales, no se paran a pensar en lo que tienen, ni si tienen buenos multimedia, si tienen una sala muy bien acondicionada, simplemente quieren hacer cosas y las hacen. Así que somos personas privilegiadas porque tenemos grandes infraestructuras, muchos teatros, tenemos muchos espacios de cultura, espacios culturales que son también muy impresionantes, ¿no? Y zonas arqueológicas, sitios históricos. Y eso, ¿qué pasa? Cuando hay mucho patrimonio en una zona, también es fácil que ese patrimonio sea muy difícil de cuidar, porque es muy difícil atenderlo a todo. Y en Extremadura hay muchísimo. Ahora os pasaré un poco algunas imágenes de Hispania Nostra, que es una asociación que se encarga un poco de, digamos, monitorizar el arte en ruinas que hay en los sitios, en cada comunidad, y veremos que están bastante lejos de la realidad también. Entonces eso, yo proponía un enfoque un poco distinto y también me apetecía que cuando yo hablaba de patrimonio y de ruinas en redes sociales, pues que la gente me contestase, que si yo estaba equivocado la gente me lo dijese y que hubiese debate, ¿no? Y que no fuese que yo le diga una gran verdad a la gente me escucha y se la cree, sino que hay muchos puntos de vista en cuanto al patrimonio y también yo tenía muchísimo que aprender, porque sobre todo en redes sociales lo valioso que tiene es que cuando empiezas un camino tan complicado y tan amplio, la gente te va dando pistas. Pues tienes que ir a este pueblo y verás esta ermita, o no conoces el castillo de tal sitio, que a mí me parece súper interesante. Así que nada, os voy a poner algunos ejemplos del arte en ruinas, ¿no? Y de cómo se trata tradicionalmente y cómo hay otros puntos de vista, sobre todo en Europa. Y voy a poner algunos ejemplos en los que he estado y que me han resultado interesantes. Estos dos ejemplos están en Croacia, en Zagreb. Estuve en el año 2017 realizando un proyecto europeo y aproveché para empezar el mapeo de arte en ruinas, o sea, tener un mapa multimedia donde yo pudiese poner las cosas y la gente pudiese ir, que luego lo veremos. Entonces visité por allí mucho patrimonio y aquí el primero, el castillo de Ribnik, es un castillo medieval como muchísimos que tenemos aquí, un poco distinto porque están en el centro de Europa o en los Balcanes, pero en realidad era lo mismo, muy bien aprovechado, bien consolidado, era un sitio seguro que visitar y la gente lo visitaba mucho. Y en contraposición, una cosa que me llamó mucho la atención y me encendió una bombilla de alguna manera, era este edificio. Este es un edificio de vivienda, un sitio donde vivía la gente. En Zagreb habían vivido una guerra civil muy recientemente y era algo que se notaba mucho en el carácter de la gente, se notaba muchísimo. La gente tenía muchas ganas de hacer cosas, habían venido de un periodo muy oscuro y tenían ganas de hacer cosas. Y este edificio me explotó la cabeza cuando lo vi.
Querían hacer en Zagres un monumento a la guerra en algún sitio. Y hicieron allí, o sea, los sabios de la zona se juntaron a ver qué hacían, ¿no? Hacemos un edificio nuevo y lo llenamos de fotografías de la guerra y le explicamos a la gente lo que pasó. Y alguien, no sé quién sería, lo investigué muchas veces y no sé quién quién alzó la mano y hizo esta propuesta, pero era brutal. Este edificio se bombardeó, o sea, entrabas por una puerta y lo que había era un cráter gigantesco de una bomba que había caído y bueno, tuvieron la suerte de que la fachada se mantuvo, pero por dentro era una bomba que había explotado. Entonces alguien propuso que el edificio fuese un museo vivo de la guerra en la ciudad. ¿Qué mejor manera de explicar a la gente lo que había pasado que con este edificio? Tiene una puerta, tiene una explicación, entra y es la nada, es la guerra. O sea que es una idea brutal, es un poco abstracto, a la gente más tradicional de la zona no le gustó, me parece una cosa brutal, una manera de recuperar un patrimonio que estaba prácticamente perdido, consolidarlo y utilizarlo para levantar conciencias también. Bueno, por aquí os pongo algunos ejemplos de algunos sitios interesantes en cuanto a la conservación del patrimonio. Eso está en Italia, Siracusa. Este es el castillo de Mourão, Portugal, está muy cerca. Portugal tiene una manera de tratar también el patrimonio muy curiosa y muy beneficiosa para el turismo. Así que nada, algunos ejemplos por si os interesan. Y todo se materializó en este libro, el libro Arte en Ruina. Lo escribí en el año 2019 porque la gente me preguntaba, ¿no? O sea, en el blog estaban todas las entradas, ¿no? De los castillos, ermitas, conventos, y la gente me decía, ¿y por qué no escribes un libro y lo llevas un poco más allá? Y yo, mi cabeza de persona digital, me chocaba con eso de escribir un libro. Yo cuando estudié en la universidad nunca hice publicaciones, ese tipo de cosas, entonces me chocaba mucho que la gente me lo propusiese. Pero lo rumié mucho y digo, bueno, vamos a probar. Hice una campaña de crowdfunding, por si a alguno os interesa, ¿lo habéis pensado alguna vez para algún proyecto? Las campañas de crowdfunding son una herramienta también brutal para la cultura, se pueden hacer cosas brutales. Así que tuvo un montón de apoyo el libro y lo pude sacar. Elegí 10 monumentos de Extremadura, era muy difícil elegir 10 monumentos, pero no podía hacer un libro, no podía hacer un tochazo, así que decidí hacer una guía de viaje y invitar a la gente a que se la llevase en sus viajes y conociese ese patrimonio. Elegí esos 10, os voy a contar un poco los criterios, también son un poco abstractos, pero bueno, elegí 5 de la provincia de Cáceres y 5 de la provincia de Badajoz, un poco por igualdad territorial, y eran los que me parecían a mí, o que eran más interesantes, o estéticamente más brutales, o que corría una prisa que la gente que se arreglasen, que se restaurasen, que se consolidasen, que era algo muy urgente, ¿no? Esos eran los 3 criterios: estético, turístico y a nivel de restauración, urgencias, ¿no? Que era también algo importante. Y bueno, voy a hacer un pequeño repaso por las otras cosas que he hecho. Esto lo ha hecho Isa también. He hecho bastante televisión, bastante radio. Bueno, estos son algunos en televisión española, algunas entrevistas. Y esto es curioso porque es un programa de Canal de Extremadura que se llamaba Sígueme, que hice desde el salón de mi casa en el confinamiento. Esto es el salón de mi casa. Y nada, me propusieron hacer algo, hablar de patrimonio, y digo, ¿y qué hacemos si no podemos ir a enseñárselo a la gente? Tiré de recursos de vídeo que tenía grabado de los sitios que iba, y bueno, ahí en el salón de casa pusimos una cámara y unas fotos y para adelante. Así fue. Así que nada, eso es en cuanto a los premios. Premio Región Digital 2018, Mejor Blog de Viaje, y este es el de Aturnes, que también le ha dicho Isa, norte de Extremadura, que es una zona súper interesante. Esto sobre todo en la zona de Gata y de la Jurde. Y bueno, ahí hay una cantidad de monumentos que es brutal. Si tenéis oportunidad de viajar, está bastante lejos, aprovecharla. Y esto en cuanto a... Esto es otra campaña de crowdfunding. Esta sí que la realicé con Guazo, que es la cooperativa que tengo con otros 2 socios más. Y es una campaña de desarrollo del patrimonio sostenible extremeño. Ha tenido también mucho éxito, lo hemos llevado a cabo. Hay un libro en camino también, hemos hecho muchas labores de concienciación, podcast de radio, hemos hecho un montón de cosas. Y una campaña que se llama Raíces, no la voy a poner porque es un poquito más larga, si os apetece echarle un vistazo en YouTube, está por ahí subida. Y Raíces es curiosa porque es una campaña que habla del patrimonio en ruinas de Extremadura, ¿no? Del patrimonio que estaba muy mal cuidado, y lo intentamos unir con otro patrimonio, con el patrimonio tangible que no se puede tocar, ¿no? Y lo enfocamos un poco a la música. Mi compañera y socia de la cooperativa es compositora de música clásica, pero contemporánea. Entonces hicimos ahí una composición que estaba inspirada un poco en la música tradicional y el folclore extremeño, que es algo que también a la gente joven, me incluyo, en lo de joven a lo mejor no, pero en lo de que me cuesta trabajo acercarme al folclore extremeño, sí. Entonces era una manera de unir esas 2 cosas, ¿no? Así que si tenéis oportunidad, echarle un vistazo. Segunda parte, ¿por qué Extremadura? ¿Por qué Extremadura? Lo primero, porque era mi tierra, era lo que yo conocía,
Y yo pensaba, bueno, claro, si voy a hablar de patrimonio en ruinas, voy a hablar de lo que yo conozco, ¿no? Entonces me pasó una cosa. Yo ya tenía muchas ideas, ¿no? De qué voy a visitar, a qué voy a hacerle fotos, de qué voy a hablar. Y eso, esa imagen que está ahí, eso me dio otra patada de realidad en mi vida. Esto, os voy a hablar luego profundamente, un poquito más profundamente de esta ermita, pero esto es una ermita que está en Arroyo de San Serván. Está a 20 minutos de mi casa como mucho. Es una maravilla y una joya, está en ruinas y yo no la conocía. Yo había estudiado historia del arte, me encantaba el arte, viajaba mucho y no la conocía. O sea que estaba pensando en hablar de cosas que estaban a 100, 200 kilómetros de mi casa y tenía una 20 kilómetros que ni siquiera conocía. Entonces eso es el siguiente clic que hace el mecanismo, ¿no? Deberíamos conocer un poco lo que tenemos en nuestro entorno, primero informarnos, saber, quererlo, porque el patrimonio también hay que quererlo de alguna manera, y así será mucho más fácil hablar de las otras cosas. Porque también cuando, no sé si os pasará, ¿no? Pero hablan mucho de por qué la gente joven de Extremadura se va y busca oportunidades fuera. Porque no hay oportunidades en Extremadura. Tenemos muchas carencias, eso está totalmente claro. En mi experiencia, tenemos oportunidades. Y si no hay oportunidades, también tenemos oportunidades nosotros de crear. Podemos crear oportunidades. Y eso está muy claro. ¿Qué nos falta muchas veces a los extremeños y a las extremeñas? Nos falta arraigo con la tierra. O sea, querer un poco todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y yo, cuando estaba aquí, tenía una pantalla delante y no me hacía ver muchas cosas. Y cuando me fui fuera, empecé a adquirir un arraigo con la tierra brutal, con mi familia, con mis raíces, con los orígenes, con el patrimonio. Así que el arraigo es una cosa muy interesante y está muy bien querer las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que siempre, como las tenemos muy vistas, nos parece que lo conocemos todo y luego te pasa esto, ¿no? y te llevas una patada de realidad. Es la ermita de Encarnación en Arroyo de San Serván. Luego os enseño más fotos porque es una pasada, pero la tenéis muy cerca y es el primer edificio del kit de primeros auxilios de arte en ruinas que podéis ver. El patrimonio en ruinas. Es una pregunta súper abstracta, súper general y cada uno y cada una tendremos nuestra opinión, pero así, a bote pronto. ¿Vosotros creéis que ese tipo de edificios se puede salvar? ¿De alguna manera? ¿En general? ¿Creéis que tiene futuro el patrimonio en ruinas? ¿He oído algún no? Vale, es una pregunta muy abstracta y muy complicada. Yo soy optimista, yo creo que sí se puede, ¿no? No en todos los casos, de hecho, hay algunos edificios que desde que empecé a estudiarlos y a catalogarlos han desaparecido, eso ya desde luego no tienen esperanza, ni se van a salvar, pero hay otros que sí. Lo que pasa es que hay que actuar y hay que hacer las cosas pronto. ¿Qué tiene como beneficio el conservar el patrimonio? El beneficio económico directo, eso está claro, porque atrae al turismo, ¿no? Y el turismo es una fuente de riqueza enorme que en Extremadura parece que la hemos descubierto ayer, pero no es así, ¿no? Siempre ha habido mucho turismo en Extremadura y cada vez se potencia más, ¿no? Luego está ese beneficio económico indirecto en el que un edificio, un monumento atrae a mucha gente y hace que se muevan redes. El comercio local funciona, se venden productos típicos, la gente quiere visitar otras cosas, por supuesto duerme en el sitio, porque si tú quieres visitar hoy el Teatro Romano de Mérida y mañana Caparra te pegas una paliza, entonces es necesario tener infraestructura donde la gente también pueda quedarse en Extremadura, entonces es un beneficio económico indirecto. Y luego la identidad social para las instituciones, para los ayuntamientos y para los pueblos, eso está muy bien porque es un beneficio de nosotros conservamos nuestro patrimonio y lo tratamos bien, y eso se ve bien, ¿no? Desde fuera, es algo beneficioso. Os pongo algunos ejemplos así a bote pronto, aunque luego tengo muchas fotos. Esta es la ermita de San Jorge en Cáceres. Esto es un edificio único en el mundo, único de verdad. Tiene una tipología súper extraña. Hay muchas teorías de por qué es así el edificio, pero bueno, hago un resumen. El agua que se ve ahí no es un agua que ha aparecido mágicamente ni que ha caído de la lluvia, eso forma parte del edificio. Es una ermita que está abierta por fuera y tiene agua que entra dentro, llega hasta el altar mayor de la ermita. Y es algo súper curioso, hay muchas teorías. La que yo más había escuchado hasta la fecha era que entraba la gente a caballo por el agua y se hacía un ritual de bautismo. Eso me parecía muy raro, ¿no? Y investigué mucho. Luego he leído que hace muchos siglos fue un edificio industrial que tenía algo que ver con el tejido, se tenían tejidos ahí, por eso el agua, y se aprovechó el edificio para hacer una ermita. El caso es que tiene unas pinturas dentro que son una pasada. ¿Le notáis algo raro a las pinturas? Esto es un ejemplo de las pinturas. Lo son. ¿Y os podéis imaginar por qué alguien ha hecho eso? Podríais, no sé, yo cuando lo vi la primera vez intenté hacer mis propias teorías. ¿Quién ha hecho esto y por qué lo ha hecho?
Eso es lo primero que yo pensé. Pues lo primero que pensé es vandalismo del tradicional, ¿no? Vamos a... una cosa muy tradicional. Y pregunté mucho por la zona. Y os voy a contar la teoría que me contó la gente del pueblo que me llamó mucho la atención. Es un sitio que está... es de esa, no hay nada alrededor. Es difícil llegar. Y me contaron que los cazadores iban allí y pasaban la noche allí. Y claro, ahí por la noche te están mirando todas las pinturas, te están mirando a ti. Entonces la teoría es que los cazadores les machacaban los ojos para que no les mirasen. Esto hace mucho tiempo, ¿eh? Las pinturas son una pasada. Si tenéis oportunidad de visitarlas y os interesa, hacerlo ya, porque esto tiene los días contados. Esto es un edificio que tiene los días contados de verdad. A pesar de que hay noticias, de que hay inversión, que luego os contaré. Entonces, sigo. Os pongo un ejemplo de patrimonio recuperado. Esta es la iglesia de San Giovanello en Siracusa. Estuve en el 2018 por ahí y me llamó mucho la atención. Esto es una iglesia que en la Segunda Guerra Mundial la bombardearon. Perdió la techumbre y se dio por perdida. Dijeron, aquí no se va a poder hacer absolutamente nada. Pues en los 90 alguien tuvo la brillante idea que dijo, yo me voy a casar en San Giovanello. Me voy a casar allí, porque, no sé, a lo mejor vio Fred, no sé cómo en Fred que se engancharon en unas ruinas una vez. Pues alguien tuvo esa idea. Y es la iglesia de moda. La gente que tiene pasta en Siracusa paga mucho dinero por casarse en San Giovanello. Y yo fui allí y lo flipé en colores, porque se estaban casando alguien, cuando hice la foto, estaban preparados todo y el novio y la novia me dejaron entrar a hacer una foto. Pero es una pasada, pues ahora es uno de los edificios más populares del centro de Siracusa, que tiene un centro histórico alucinante. O sea que imaginaros las vueltas que se le pueden dar a las cosas y cómo se pueden aprovechar y cómo eso puede reinvertir también en el pueblo, en la ciudad o en el territorio. Y esta es la iglesia de San Odén en Dublín, en Irlanda. Cuando fui a visitarla, era una iglesia abadía que estaba totalmente en ruinas. Decidieron hacer una excavación para conocer los orígenes de la ciudad y hacer un museo, y resultó que ahora es el monumento más visitado de Dublín en el centro. O sea que a la gente le gustó que estuviese así en ruinas, era pintoresco, la gente le podía hacer fotos y le encantó a la gente. Otro edificio que estaba condenado a la extinción, que se recuperó. Y ahora, os voy a contar un poco los dos pilares básicos que yo creo que son necesarios, ¿no? Si os interesa mucho podéis profundizar un poco, pero creo que para salvar el patrimonio, ¿se puede salvar? Sí, no. Se puede, yo creo que se puede, pero para salvarlo hacen falta dos pilares básicos. El primero, la visibilización, porque de lo que no se habla no existe. Y esto es un ejemplo. ¿Alguien conoce este edificio? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? Yo tampoco lo había visto nunca, cuando lo conocí. Esto es una ermita que se le dice la ermita del Templario, y está en Puebla de Alcocer, en la Siberia. Eso es una maravilla y es una pasada. Está en medio del pantano, el pantano se comió todo el terreno, pero la ermita estaba en un pequeño alto y está ahí. Se puede acceder muy pocas veces al año cuando baja mucho el pantano, ahora se puede entrar. Yo, por ejemplo, cuando fui esta vez, no se podía entrar, me mojé mucho para visitarla, pero es una maravilla, está ahí, es un edificio, está en ruina, pero es totalmente consolidable, eso estoy seguro, y ahí está muriéndose, no lo conoce nadie, no lo visita nadie, los caminos son públicos, pero las fincas privadas, por supuesto puedes visitarlo porque el camino es público, pero claro, la gente no se aventura a llegar ahí porque está muy lejos y está muy aislado. ¿Podrá ser un reclamo turístico? Segurísimo que sí, porque la zona de la Siberia tiene mucho turismo. Ahora además con el avistamiento de aves y eso hay muchísima gente siempre que lo visita. Así que si es la ermita de la Magdalena o el Templario en Puebla de Alcocer, eso hace falta visibilizar. Como no se conoce, tiene que haber alguien que nos lo cuente, ¿no? Que nos diga, pues mira, este edificio está ahí, puedes visitarlo, tiene tales características y seguro que si vais os impresiona. Este es uno de los que está en el libro por impresionante. Y luego el segundo pilar básico es el mapeo. Mira, cuando empecé en el 2016 a visitar patrimonio en ruinas, eso era una odisea, porque nadie me contaba nada. Preguntaba en las universidades, preguntaba a la gente que hacía patrimonio en los pueblos, y había un secretismo brutal. Nadie me quería decir dónde estaban los edificios, como si eso fuese a salvaguardar el patrimonio, cuando yo creo, en mi opinión, eso lo que hace es perjudicar mucho el patrimonio, porque la gente no lo conoce. Te aseguro que si alguien se va a Puebla de Alcocer, al Templario, que está tan aislado, para hacerle daño a la iglesia, es que está loco. Si vas allí es porque quieres conocerlo, porque si no, no te tomas la molestia. Entonces, el mapeo era algo que yo creía que era fundamental porque también es un acto de generosidad. Yo conozco un sitio y lo comparto, os digo dónde está. Y además así, entre todos, podemos hacer presión social también sobre un edificio y podemos salvarlo. Entonces el mapeo es bastante... yo creo que es imprescindible. Lo realicé, es un mapa de Google simple, que lo hice en Zagreb cuando estuve haciendo esa investigación.
es de acceso libre, podéis utilizarlo, ponerlo en el GPS y os lleva a los sitios. Algunos complicados, en sitios, en zonas bastante complicadas de acceso, pero bueno, ha ido bastante bien. Tiene ahora mismo, esto lo he hecho hoy, 354.324 visitas, o sea que la gente lo utiliza y eso es beneficioso, que la gente lo utilice y llegue a los sitios. Y nada, es muy simple, tienes aquí una columna donde viene todo el patrimonio, lo tengo dividido entre edificios civiles, entre castillos, iglesias, conventos y ermitas, eliges y te lleva al sitio. Así que nada, es una cosa súper simple, pero creo que viene bastante bien. Y ahora vamos un poco a lo que yo venía a hablar, ¿no? Del patrimonio de Tierra de Barros y de las zonas un poco de alrededor. Os voy a poner algunos ejemplos de cosas que me parecen a mí interesantes, que como la tenéis como recurso muy cercano, es también que la podáis visitar y empezar un poco a interesaros si os apetece. Y voy a poner primero la fotografía del sitio, por si alguien la conoce y me dice qué es, y así también un poco conversamos. Luego tengo información y eso, pero yo creo que lo importante es que lo veáis. Bueno, esta es la lista roja del patrimonio, de lo que os hablaba de Hispania Nostra, que nos dice el patrimonio en ruinas que hay en Extremadura, y nos dicen que hay 62 bienes catalogados, 31 en la provincia de Cáceres y 31 en la provincia de Badajoz. Eso es un número muy corto para la realidad. De eso podemos sacarlo de Tierra de Barros solo, 31 en Tierra de Barros solo. O sea, es un número que está muy lejos. Es una cosa, claro, ellos lo hacen desde la centralidad, ¿no? Entonces necesitan a gente en el territorio que les vaya dando pistas, pero de todas maneras están muy desactualizados. 31 en la provincia de Badajoz, yo os digo yo que no es así. ¿Alguien lo conoce? ¿No suena tampoco? Este es el castillo de Hornacho. Lo tenemos cerquita, muy cerquita. Bueno, os voy a decir una cosa, también esto que parece que es así, que me estoy tirando el rollo, si a mí me enseñan la foto aislada, a lo mejor yo tampoco sé lo que es, hay que ponerlo en contexto. Pero bueno, es el castillo de Hornacho, es muy interesante. Os pongo alguna foto. Bueno, así a rasgos básicos, ¿no? Os he puesto información del año en el que se construyó, pero lo más importante es el deterioro que sufre. Bueno, el castillo se cedió hace poco al ayuntamiento, ahora tienen una oportunidad de recuperarlo y de un poco fomentar el turismo. Es una pasada, ¿eh? La ruta que llega al castillo también es una maravilla, hay un montón de pinturas rupestres en la zona, o sea que es un sitio que se puede aprovechar mucho y muy cerquita de aquí. Así que por eso os lo he puesto. Segundo, ¿este lo conocéis? ¿Os suena? Esta es difícil. A esto aquí os dan el calero y es el que me puso a mí tras la pista de este edificio. Es el convento franciscano de Santa María de Jesús en Salvatierra de los Barros, muy cerquita también. Este es un grandísimo desconocido y está muy cerca, te lleva hasta el convento una ruta que es una pasada, que es la ruta de los castaños, si tenéis la oportunidad ahora se hace muy bien, es un edificio muy chulo y ha tenido un montón de vicisitudes en los últimos años. Es privado y los herederos no querían cederlo a propiedad pública, entonces están ahí en un contencioso eterno y perpetuo y mientras se va cayendo. Cada vez que lo he visitado le falta más muro, ha perdido un montón de detalles que eran bastante importantes. Y nada, eso, el edificio es de 1506, la ruta es importante también, se incendió en 1819 y bueno, como este convento en Extremadura hay muchísimos conventos. Tristemente hay muchísimos conventos. Pero bueno, este como lo tenemos cerca os lo he puesto como destacado. ¿Este lo conocéis? Este sí. Este yo le tengo cariño porque está muy cerquita también de mi casa, ¿no? Entonces lo he visitado muchas veces. Y bueno, como rasgo queda poquito, aparte de la torre, ¿no? El castillo de la Corona queda muy poquito, pero tiene unas vistas que son una maravilla. Se sube bien, es una ruta agradable y es una manera también de conocer patrimonio que es interesante. Yo tengo puesto aquí que es una de las vistas más impresionantes de nuestra zona, pero está reñido con otro que os voy a enseñar ahora, un poquito más adelante. Este es el que os hablé antes. Esto es la explosión que a mí me cambió los esquemas. La ermita de la Encarnación en Arroyo de San Serván. No está en Tierra de Barros, pero bueno, es Arroyo de San Serván, está muy cerquita, 20 minutos del Menderrey, o sea que es muy fácil visitar. Os cuento un poquito. Queda muy poco. Lo que llama mucho la atención es que el altar no es de madera, como los altares que normalmente vemos en la iglesia, es un altar de fábrica, de ladrillo, mampostería, es un altar que está ahí clavado en el suelo y no hay quien lo mueva. Y ha resistido muchísimos años y a muchísimas penurias. ¿Qué tiene de especial el edificio? Muchas cosas. Tiene muchas cosas de especial. La primera, donde está situado, está a la falda de la sierra y es una pasada el entorno que tiene. Además, si subís un camino que hay por aquí atrás, arriba, no sé si habéis visto las famosas antenas de Arroyo de San Serván, unas antenas que pusieron allí feísimas arriba, pues hay otra ermita, que era de los Santos Mártires, que también es muy curioso. Lo primero es el entorno. Lo segundo, porque es una pasada, y hacerle fotos a esto es una pasada, aunque está en ruina y es una tristeza muy grande la que se siente cuando lo ves. A nivel visual es brutal.
Y luego, ¿qué tiene? Conserva muchas pinturas, es una pasada, y luego tiene una cosa que es muy curiosa, que el edificio se mantiene en pie todavía, por lo mal que está, no tiene techumbre, los cimientos cedieron, pero se mantiene en pie porque la gente lo visita muchísimo. Y os pongo un ejemplo de por qué lo visita. Yo he ido muchas veces y la gente se sienta allí, lleva fotos de santos, lleva esto que hace la gente. Voy a hacer una promesa, la gente va a la ermita de la Encarnación que está en ruinas, y se sienta allí. Y eso hace que el edificio esté vivo, tenga una vida y tenga una utilidad. Aunque sea una utilidad un poco abstracta también, pues tiene una utilidad. Aquí pasaron un montón de cosas en la ermita de la Encarnación. Yo he escuchado de todo. Cuando estuve investigando sobre ella, bueno, en los años, no sé si los 80, a finales de los 80, los 90, alguien dijo que había visto a la Virgen en la ermita. Y se formó allí un pifostio tremendo. Venían autobuses de toda España a ver la ermita, tuvieron que habilitar un terreno al lado para aparcarse los autobuses de la gente que venía a verlo. Y eso también hizo pues, que la gente lo conociese, pero de repente, en el 95, aquello se acabó, la gente dejó de hablar de la ermita y yo no la conocía. Es una cosa tremenda, pero la verdad, muy interesante para ella. Del siglo XV, retablo mayor de fábrica, tiene policromía, muy interesante. ¿Esta la conocéis? Esto es un convento. En Lobón, cerquita también. El convento San Franciscano de Santiago en Lobón. Este está muy cerca del pueblo, muy visitable, estábamos en el entorno urbano, están las casas ahí al lado, y este está muy hecho polvo, lleno de basura, está en muy malas condiciones. En los últimos años hicieron alguna limpieza, pero hace poco volví a visitarlo y está más o menos igual. Y es un convento de 1562, súper interesante, que se podía aprovechar muy bien porque está muy cerca del pueblo, consolidarlo, poner una cartela de información, no tiene mucha inversión tampoco, sería un reclamo turístico para Lobón, que tampoco tiene un patrimonio muy brutal y sería un reclamo más, y sigue sin aprovecharse. ¿Este lo conocéis? También está cerca. Yo sí. Sí, ¿no? Tú sí lo conoces. Este es el castillo de Villalba, efectivamente. Este castillo es otra maravilla, es una maravilla. ¿Qué le pasa? Ha estado muy olvidado muchos años. Está consolidado, porque por dentro está consolidado. Se hicieron investigaciones, se hicieron excavaciones, y está muy bien. Lo que pasa es que no se trata bien del todo. Está casi siempre cerrado, muy difícil de visitar. Y bueno, es el que te recibe en el pueblo. Cuando llegas, por ejemplo, de Almendralejo, el castillo te recibe. O sea que es una carta de presentación de un pueblo brutal. Y se podría aprovechar pues muchísimo más. Así que en estado de ruina total se remodeló en el siglo XV, por eso tiene un poco aspecto de palacio, porque es un castillo palaciego, después se convirtió en castillo palaciego, y muy interesante. ¿Este lo conocéis? Este está muy bien, ¿eh? Nogales es una pasada, es uno de estos castillos que da gusto ir a visitarlo. Estuvo en ruinas muchos años y estuvo muy maltratado también, pero se pusieron mucho las pilas y ahora es uno de los castillos de nuestro entorno pues, más gratos de ir a visitar, la verdad que es una pasada. Del siglo XV también, bueno, y este rivaliza con este. ¿Conocéis? Feria. Feria es, le dicen el faro de Extremadura, a Feria, porque tiene unas vistas que son una pasada, está muy cerquita, visitable, además puedes llegar con el coche hasta la misma ladera del castillo, o sea que este no tiene excusas para ir a visitarlo, y está por dentro, es una pasada, muy bien reconstruido, tiene un museo dentro, tiene un montón de cosas que son súper interesantes, te lo explica muy bien. Así que no hay excusa, si tenéis ganas, en este primer kit tenéis un montón de cosas. ¿Os he puesto algún detalle más de alguna cosa? Bueno, aquí alguna fotillo que he hecho en feria. Algunos ejemplos de nuestro entorno más cercano que también es posible. Yo, por ejemplo, en Almendralejo, llevo muchos años investigando las chimeneas de Almendralejo, las chimeneas de las alcoholeras, las chimeneas que tienen un poco un pasado industrial, que se han ido destruyendo sistemáticamente. En Almendralejo se destruye el patrimonio de una manera muy descarada algunas veces. Hace menos de un año se destruyó, le llamamos la fábrica de la luz, que era una harinera, una electroharinera, y se destruyó impunemente. Se ha quedado ahí y bueno, es una pasada lo que pasa allí. Y el patrimonio industrial lo tratamos muy mal. Aquí en Villafranca también tenéis patrimonio industrial, tenéis también chimeneas, por eso lo he puesto como ejemplo, porque es bastante interesante. Escribí en un libro que se llama Cielos de Extremadura, escribí un poco sobre las chimeneas de la zona, ¿no? y cómo podía ser interesante para el turismo también recuperarlas. ¿Y esto lo conocéis? Las collatas. ¿Lo habéis visto alguna vez? Esto está en Paloma, yendo de Almendralejo a Paloma. Y bueno, este edificio... ¿Cómo? Este edificio es una pasada. Esto, bueno, os cuento un poco por si os interesa ir a visitarlo, aunque vaya a poder verlo desde fuera, pero no vas a dejar entrar dentro. Esto era un sanatorio de tuberculosos. Fue un sanatorio.
Bueno, en principio era un palacete, era una residencia del siglo XIX, y esto es una pasada. Yo, bueno, os cuento que cuando yo era adolescente íbamos mucho a las Bellatas a verlo porque todavía no había muros que se podía entrar y lo visitábamos un montón. Entonces, es un edificio civil que luego se convirtió en un sanatorio de tuberculosos. Por dentro es una pasada. Si os pudiese enseñar fotos, por otro lo enseñaría, pero no puedo, pues no tengo. Y tiene muchas cosas curiosas. Tiene 365 ventanas como días tiene el año. Eso es una cosa que nunca he sabido, porque tiene un montón de simbología dentro muy extraña y a la gente le llama mucho la atención. Y es un edificio que puede tener una segunda vida muy fácilmente porque está muy bien. O sea, entras y, bueno, aparte de que está muy abandonado hace muchos años, está muy bien. Tanto que el año pasado se grabó una película aquí. Se llama La Fortaleza. O sea, no, creo que ni siquiera se ha estrenado todavía. Una película española se llama La Fortaleza y se grabó aquí. O sea que es una demostración de que se puede utilizar para algo, puede tener una segunda vida. Como en Cáceres ahora se están grabando un montón de series, pues un plató, vamos, brutal. Y si tenéis la oportunidad, aunque no os dejen entrar, acercaros a verla porque merece la pena. No sé cómo andamos de tiempo porque no tengo reloj. ¿Voy bien? Vale. Porque aparte del de Tierra de Barro, os he traído un pequeño repaso por los monumentos que incluye en el libro, por si a alguien le pica la curiosidad y el gusanillo del arte en ruinas y quiere visitar. La ermita de la Encarnación, que ya la he presentado, es la misma foto. Este es el convento de San Joaquín en Santa Cruz de la Sierra. Es un convento también que es una pasada. Está cerca de Trujillo y se visita muy bien, está abierto, tiene una iglesia al lado que puede visitarse también. Y bueno, de este pozo que está aquí, luego si tenemos tiempo os cuento algo, bueno, del convento en general, porque también es curioso las cosas que pasan aquí. Esta ermita está en Talarrubia, es la de San Bartolomé y la incluí en el libro porque estoy súper enamorado de ella. Es una ermita muy pequeña, pero tiene una tipología muy distinta al resto de las que yo he visto en Extremadura. Me parecía muy curiosa como forma, formalmente era muy distinta. Y formaba parte de una serie de ermitas que desaparecieron también cuando se hicieron los pantanos de la Serena y de la Siberia. Entonces me parecía muy curiosa, está en un estado de ruina brutal. La última vez que fui, de hecho, ese muro, bueno, fue después de Filomena, y había cedido los muros y estaba en un estado muy decadente. Una pena. ¿Este lo conocéis? San Martín y Trevejo. Exactamente. Este seguramente es el castillo más famoso de Extremadura, que es el castillo de Trevejo, que es una pasada, un castillo que está en un lugar impresionante de naturaleza, es una maravilla de castillo, el pueblo es una pasada, el pueblo, bueno, otra vez es un pueblo que tiene 15 habitantes, pero que tiene una vida flipante porque tiene un turismo rural que han apostado un montón por él, o sea, que tiene una vida brutal. ¿Y qué pasa? Que visitar el castillo, que está en el centro del pueblo, es peligroso, porque el castillo es muy peligroso. Yo tengo alguna foto en que se vea bien, pero aquella puerta, que es el acceso principal del castillo, se accede a él a través de estas tablas de encofradores de albañiles, de una tabla de madera así, tienes que pasar por ahí. Y yo cuando he ido 2 o 3 veces, ahí hay familias, niños, hay un socavón, porque este castillo tiene 3 plantas en altura, la que se ve y 2 por debajo, y tiene unos agujeros brutales, o sea, es un castillo peligroso de visitar, está apuntalado, muy peligroso, y es un sitio que, vamos, es la vergüenza de Extremadura, para mí, a mi parecer es la vergüenza de Extremadura, porque debería ser el caballo de batalla de nuestro turismo, ¿no? ¿Qué tenéis de castillo de Extremadura? Pues tenemos el castillo de Trevejo, se acabó la discusión, es una pasada. Pues está en esa situación. La gente del pueblo hace mucha presión porque se hagan cosas, pero es muy difícil, tiene muchos herederos, las instituciones no se ponen de acuerdo con los herederos, mientras que pasa una cosa y la otra, el castillo se viene abajo, seguro. Este es un convento, está en Valverde de Leganés, el de la Madre de Dios, y este lo incluí en el libro porque no es el convento más bonito del mundo ni el más vistoso, pero es uno de los que más me impresionó. Más me impresionó es decir que me dio mucho miedo cuando entré, porque es muy oscuro, tiene un claustro y una iglesia que están en la penumbra, más total, hasta el día más soleado no se ve allí nada, y da mucha impresión, así que lo incluí por eso. Pero es una maravilla, ¿eh? Está también en un entorno natural bastante guay, así que si os apetece visitarlo, ese está abierto también. Lo empezó a reparar la Junta de Extremadura en el 91 y luego se cansaron, lo dejaron habitar, así que bueno, por lo menos está consolidado y no es peligroso visitarlo. Esta es la ermita de San Jorge en Cáceres, que os la he presentado antes, y bueno, ahí hay algunos detalles de las pinturas. Ese tímpano de ahí, encima de la puerta, ese está empezando a perderse. La última vez que lo visité, tengo un vídeo en YouTube si le queréis echar un vistazo, y empezó a ceder. Ya la parte izquierda de las pinturas está en el suelo, se ha caído, o sea que se va perdiendo. Hace unos años, luego tengo una noticia por ahí, hace 2 años, dijeron que había una inversión de 200.000 euros para consolidar la ermita, y lo que han hecho con la ermita es vallarlo para que la gente no pueda entrar. En eso se han gastado 200.000 euros de momento.
No sabemos si harán algo más, pero de momento ha sido eso. Este es el convento de Montcarche, está en Alconchel. Este es uno de estos muy desconocidos y que es una pasada. Está en las faldas de la sierra, está diseminado por ahí porque está totalmente en ruinas, pero visitarlo impresiona mucho. Tiene un acueducto también que es una pasada. Este también tiene algunas historias que alucinan. Por ejemplo, se hace la romería ahí, la romería del pueblo, y la gente canta ahí en romería al convento porque es un sitio pues alucinante. ¿Qué pasa? Que como es privado, está en manos privadas, tienen que hacer la romería en la acera del frente, o sea, al otro lado de la carretera, no pueden hacerla en el entorno del esto. Entonces, bueno, otra pelea con las instituciones, infructuosa, ya está perdido, ¿eh? Este lo incluye en el libro porque este convento se va a perder. Mañana, dentro de un año, dentro de 2 años, se pierde. Esto suena, de este se está hablando mucho ahora. Esto es una ermita. Esta es la ermita, le dicen la de los ángeles malos de Talaván. Está en Talaván, Cáceres. Y le dicen la de los ángeles malos porque es la ermita del cementerio y ahí no se ve bien, pero ahora con otra foto. Tiene unos esgrafiados que son como pinturas, ¿no? Pero están hechas en cal. Y las figuras son ángeles con alas, ¿no? Pero tienen colmillos así como de Drácula y unos capirotes muy extraños. Entonces eso, bueno, tiene muchísimas teorías. La gente dice que se remonta a la época de la Inquisición, ¿no? Que te ponían un capirote cuando eres un réprobo y te iban a quemar o te iban a hacer alguna de esas cosas. Y eso llama mucho la atención. Tiene mucho turismo. ¿Y qué pasa? Que la ermita está en unas condiciones lamentables, ¿no? Recibe un montón de turismo, pero no pueden recibirlo bien, porque está la ermita muy mal. ¿Qué pasa? Este siempre lo pongo como ejemplo de malas y buenas prácticas. De malas prácticas porque se está cayendo y de buenas prácticas porque hay una asociación del pueblo que se llama Amigos de Talaván, que es gente del pueblo que dijo, ya está bueno, vamos a hacer algo. Si no lo hacen las instituciones, lo hacemos nosotros. Es muy difícil, pero están haciendo mucha presión. Ya han conseguido que se empiece a restaurar la zona, se ha consolidado, han limpiado, porque yo la primera vez que entré en el cementerio de Talaván tuve que entrar así por la tapia, así saltando y bueno, ya podéis imaginar. Así que ahora por lo menos se puede entrar bien y se pueden ver los ángeles malos, que son estos de aquí. Y son una pasada. De eso impresiona muchísimo. Luego tiene unas figuras también a lo largo de la iglesia que le dicen el hombre gato, que es un señor que tiene bigotes como un gato. Nadie sabe por qué esa iconografía es una cosa muy extraña y a la gente le llama mucho la atención. Bueno, también como dato curioso, que la gente empezó a visitarlo mucho hace unos años porque salió en Cuarto Milenio. Yo ya cuando salí Iker Jiménez ya se me pone el pelo de punta, pero bueno, por lo menos la gente empezó a visitarlo, que no está mal tampoco. No sé si habéis visto que Iker Jiménez fue hace 2 semanas a... no sé si lo habéis visto. Fue a un supermercado de Mérida que estaba encantado y se caía la mesa. Ese es el nivel. Este es el Templaero, la que os he enseñado antes, la que está en el pantano. Y esta, bueno, yo recomiendo mucho que la visitéis. No se ve del todo bien, pero estuvo muchos años todos los accesos tapiados, entonces eso hizo que por dentro no estuviese tan mal. Lo que pasa es que hay muchas aves, muchas cigüeñas, las grullas anidan ahí ahora en esta época, o sea que está interesante por muchos factores. Y ese es el interior, que también es curioso, ¿eh? Ese tipo de bóvedas en Extremadura tampoco son de lo más común y está bastante curioso. ¿Y este lo conocéis? Sí. Este sí. El convento de la Rovilla De Alconeda. De San Antonio. Exactamente. San Antonio de Padua en la Rovilla de Alconeda. Este sí que es el máximo ejemplo de arte en ruinas de Extremadura. Es un convento. Sí, claro que sí. Villa mi cortada de Molino. Hasta que veamos nuestro convento. Me acaba de comentar algo. Exactamente. Ahora ya no se puede entrar. Os cuento un poco. Un convento. Una maravilla. Yo tampoco me dejaba entrar. No, a mí no me gusta. Ahora cuento esas cosas. Una maravilla. Un convento que está completo. Bueno, ha sucumbido a la ruina, sobre todo la parte del claustro, pero la iglesia es una de las iglesias más impresionantes que hay en Extremadura. Entras ahí y se te ponen los pelos de punta. Es enorme, es una mole. No sería difícil consolidarlo tampoco, porque no está tampoco en un estado crítico, quitando las zonas que se han ido perdiendo ahora, y es una pasada el convento. Este es el caballo de batalla total. ¿Qué pasa? Que sí que ha habido inversión. Han dicho, bueno, esto tenía, creo que era 40 y pico, 50 y pico herederos, entonces se llevaban a matar entre ellos, no se ponían de acuerdo, no sabían qué hacer con ellos, no sabían cómo ganarle dinero. Entonces, bueno, creo que han llegado a un acuerdo con las instituciones y han empezado a consolidar. La han empezado a consolidar y han limpiado un poco la zona. Desde la última vez que fui, bueno, eso es verdad que nunca fue accesible 100%, así de ahí se puede entrar en el convento. Pero es un bien de interés cultural. O sea, es un bien de interés cultural y un bien de interés cultural siempre tiene que ser visitable. Aunque sea unos días a la semana, aunque le ponga un horario, siempre tiene que ser visitable. Y este no tenía horario ni nada. Así que yo me permitía luego que cuando pasaba por allí entraba y lo veía.
¿sabes? Me soltaba la tapia y lo veía, porque es que es un derecho también que tenemos, ¿no? Es un bien de interés cultural, y lo pone en un cartel, en donde más arruinado está el convento, hay un cartel grande que pone bien de interés cultural. Joder. Así que nada, yo me permito el lujo siempre que podía verlo. Las últimas veces ya lo han vallado y ya creo que es más complicado, pero siempre se puede. Así que este es el caballo de batalla, y creo que es el último que tengo puesto. Esa es la iglesia, una iglesia gótica, una bóveda impresionante. Así que si tenéis oportunidad, este sí que es de los que hay que visitar. ¿Cómo andamos de tiempo? Pasamos rapidísimo. Paso rapidísimo las noticias, y porque de aquí me paro mucho, pero nada más me voy a parar una. Bueno, estos son noticias de hace poco, ¿no? De los edificios que estaban en recuperación y en ruinas en Extremadura. Y esta, ¿os suena de algo esta iglesia? Os lo pregunto porque yo ya casi que se me ha olvidado, pero hace un año y pico todo el mundo estábamos hablando de ella. Es la iglesia de Santa María de Global, al lado de Jerez de los Caballeros. Y la tiraron. Yo la vi, después ya me llevé un poco. Exactamente. La tiraron. Con una retroexcavadora llegaron y se la llevaron por delante. Entonces os la tenía puesto un poco como ejemplo, ¿no? Que decían, destruyen casi al completo una ermita visigoda, el dueño de la finca la tiró, luego dijo el señor que no sabía que no se podía tirar una ermita visigoda. No lo sabía, era una cosa de estas que te pasan en la vida. Bueno, ahí tengo puestas cosas señaladas, pero bueno. Os paso rápido porque os quiero enseñar la última cosa. Bueno, este es San Antonio de Padua de la Rovilleta del Coneta, las últimas noticias que han ido saliendo. Son siempre positivas y negativas. Vamos a arreglarla, pero se cae una cornisa. Cosas así. Y en lo que me quería parar era en... Bueno, estas son las de la Alcazaba de abajo, no sé si la conoceréis también, que están hechas polvo. Sí. Así está, ese es el nivel. Y bueno, el de San Joaquín en Santa Cruz de la Sierra. Os lo voy a enseñar por si os interesa, quedaron en la cabeza. Antes os enseñé un pozo, ¿no? Que era este pozo. La historia del convento se articula un poco porque ese pozo era milagroso y dice la leyenda que cuando había épocas de sequía y carestía de agua, de ahí salía agua mansalva y el pueblo podía beber y bañarse esos días. ¿Qué pasa? Que los monjes del convento se apropiaron, lo incluyeron en el convento y ya el pueblo no tenía agua, ni cuando había ni cuando no había. La leyenda, semileyenda, dice que el pueblo destruyó el convento, por eso está así, y mandó a los frailes a otro sitio, o sea que los echaron. Bueno, os lo cuento porque ese pozo que está dentro del convento desapareció hace un año y pico. Desapareció. Imagina lo que pesa ese pozo, un pozo de piedra, que para llevarte eso no llegas tú con tu cuñado y lo echas en el coche. Eso es una cosa que lo tienes que meditar y premeditar mucho. Bueno, dicen que se lo llevó su propio dueño porque lo quería poner en otro sitio. Eso no se puede hacer porque esto también es un bien de interés cultural y tú no puedes vender las cosas por separado. O sea, tú no puedes vender el pozo, una vidriera, el altar, tú no lo puedes hacer. Pero tengo una buena noticia para vosotros, si tenéis unos ahorrinos porque os podéis comprar el convento entero y está en mi anuncio y a la prueba me repito. Así que, si os lo queréis comprar, entero, con pozo, sin pozo, lo que queráis... No pone el precio, solo interesado. No pone el precio. Solo interesado. Yo le pregunté al dueño y me caló y no me lo dio. Me caló y no me lo dio. Así que nada, como buenas prácticas, este convento está en Pueblo de Alcocer, os lo pongo como buenas prácticas porque lo han integrado la ornitología en el convento y ahora viven ahí las aves y la gente lo visita, se casa la gente también aquí, está muy guay. Y el último ejemplo que tengo puesto es el convento de la Coria en Trujillo, que es una maravilla del patrimonio extremeño y que es la sede de un museo. Y este, que es una capilla que está en Villanueva de la Serena, que la descubrí así por casualidad porque pasaba siempre por allí y me pensaba que era un edificio estos de Renfe, estos que son de ladrillo. Y me paré un día y descubrí que era una capilla, era la capilla del antiguo cementerio. Y ha estado así muchísimos años. Ahora lo han reconstruido muy polémicamente, por eso os pongo la zona, muy polémicamente, porque a mí me gustaba más antes que ahora. Pero bueno. Ahora sí parece un edificio de Renfe. Ahora sí. A su favor de... Bueno, es que esto del patrimonio es muy complicado. Yo cuando vi la reconstrucción, después de muchos años ahí peleando, dije, madre, es un poco churro. Pero le ha dado un premio a la UNESCO. La UNESCO le ha dado un premio a la restauración. ¿Por qué no sabemos? Lo que sí es verdad es que todo lo que han hecho en la ermita es revocable. Esa cal se puede quitar y puede quedar el edificio tal y como estaba. O sea que son como añadidos que se pueden quitar en un momento dado. Y mientras la ermita se conserva. Y otra cosa buena y positiva es que la ermita está en un barrio de Villanueva muy deprimido y ahora es un centro social para el barrio y se están haciendo muchas cosas. Así que por esa parte, mira, nos damos con un canto también. Así que nada, muchísimas gracias.
Vamos a aprovechar, ya que tenemos aquí a José Luis, para enriquecer un poquito más su charla. Seguramente que nos ha quedado alguna duda, porque como he escuchado tanto murmullo, más de una, ¿no? A mí me parece una charla interesantísima, sobre todo la concepción que tienes de cómo reciclar, ¿no? El patrimonio artístico es completamente innovadora, o sea, no sabía realmente muy bien, sabía más o menos de qué iba tu proyecto, pero no sabía que era tan sumamente original, ¿no? Y yo creo que a ellos eso le ha impactado. Entonces, bueno, si vamos a empezar aquí con un pequeño turnillo de preguntas que queráis hacerle. Yo ya tengo aquí en la cabeza unas cuantas, porque no sé. Yo quería preguntarte una cosa que a mí me gusta mucho todo esto. Y cuando voy a ver cosas de este tipo, o veo cosas más pequeñitas, que se pueden arreglar no con mucho dinero, y tampoco las reglas, es cuando... ¿De aquí qué estamos haciendo? Claro. Cosas que te pone la Junta de Extremadura, te puedo poner un ejemplo. El puente del Pontón, allí al lado de Globales, ese puentecito que es pequeñito, claro, que se va a caer, totalmente, y nadie del pueblo, ni de Barueco, ni de Globales, ni de nadie. Es que es lo que acabas de decir antes, la clave. Los ciudadanos de la zona donde estén. Claro, hay que hacer presión. No hay otra. No, porque no puede... Todo consiste en que no podemos esperar tampoco a que nos vengan a hacer las cosas. Es decir, bueno, a ver si el ayuntamiento se le ocurre que tiene que arreglar esto. Eso no va a pasar nunca en la vida. No sé qué, bueno, que... O sea, por ejemplo, ahora en el periodo de elecciones es buen momento para pedir cosas. Desde Villafranca voy a ir a probar, de probar. Claro. Pero más allá de eso, pasa otra cosa, que en muchos sitios, mira, por ejemplo, no sé si lo conocéis, pero en Olivenza, por ejemplo, fijaros si hay edificios que están en ruinas en Olivenza reaprovechables. Hicieron el CIP de Olivenza, es un edificio de nueva planta, lo más feo que se ha hecho en muchísimos años, es una casa al revés. Una brillante idea, es una casa de verdad que está puesta al revés. Como el tejado es como lo que lo sustenta. Eso es el CIP de Olivenza. Una inversión millonaria en hacerlo. ¿Se podría recuperar algún edificio del centro para hacer el CIP? ¿Algún palacio de los que están en ruinas? Ya tienes la estructura hecha, la readaptas y no se cae y es un edificio, además, que te da alegría ir a verlo porque es patrimonio. Se podría, pues no. Vamos a hacer un edificio de nueva planta que luce mucho y lo podemos inaugurar. Y ahí eso es lo que pasa. O sea, que dinero hay, inversiones hay, lo único que no se aprovecha como debería. Por lo que has dicho, como los portugueses, hacer una recapitulación de qué tenemos que hacer para proteger, para poder entrar ahí sin que haya peligro. ¿Hasta dónde puedes llegar? Pues llegas hasta aquí. No entras más para adentro, pero llegas hasta aquí. Sí. Esa iglesia que se puede ver, no entramos, pero la vemos desde fuera. Claro. Esto lo podemos hacer. Eso no cuesta tanto dinero. No, claro que no. Igual que algunos sitios como, no sé si conocéis Medellín. Medellín, al lado del teatro, ¿no? Que ahora fue un sitio súper visitado, había allí una iglesia, que yo la recuerdo de toda la vida de ir a Medellín, que estaba en ruinas, no tenía techo, eso, claro, eso ya estaba desahuciado, eso ya nadie pensaba que eso se iba a recuperar. Bueno, pues, ha salido un teatro aquí, qué bien, lo vamos a reaprovechar, hacemos un museo, y ahora un sitio que lo visita muchísimo la gente. Entonces, claro, también tiene que haber alguien que diga, pues esto debería ser esto. Asociaciones del pueblo. Gente a nivel particular, tú puedes denunciar el patrimonio en cualquier momento, pero es complicado. Pero la presión social de la gente del pueblo es lo que hace, ¿sabes? Yo, por ejemplo, eso es lo que tú dices totalmente cierto. Yo no voy a los pueblos a decir a la gente, hombre, ¿cómo tenéis esto así? Denunciarlo, eso tiene que hacerlo la gente del pueblo. Y por iniciativa propia, y por arraigo. Por decir, esto está en mi pueblo, esto lo conocían mis abuelos, mis bisabuelos, aquí venía la gente en romería, aquí cantaban, aquí comían. Y esto deberíamos de preservarlo, y es una cosa un poco de arraigo y de tener raíces con el sitio. Hay muchísimos pueblos que tienen muchísimas cosas que ver. No el mismo pueblo, sino alrededor. Es una barbaridad lo que hay. Yo cada vez que veo algo nuevo, ¿sabes que tengo ya 20 años y que no he visto esto y lo tenía a 30 kilómetros de distancia? Vamos, menos. Pero vamos tontos. Total. ¿Y qué pueblo no tiene una ermita, un castillo, una iglesia? Es verdad. Además, ahora han puesto en valor, para poner en valor el patrimonio que hay en los pueblos, está un proyecto que es la Red de Pueblos Mágicos de España, que por ejemplo Medellín está incluido y también es muy atractivo porque te dan como un pasaporte que te lo van sellando por los pueblos que pasan. Está muy interesante. Además que eso, ¿no? Cuando hablamos de... Es que hablar de Extremadura es complicado, porque decimos,
patrimonio en ruinas hay mucho, pero ¿y cuánto patrimonio bien conservado en Extremadura? Hay mucho, ¿no? Y tenemos ciudades patrimonio de la humanidad, tenemos Cáceres, Mérida, tenemos Trujillo, tenemos Medellín, tenemos Segura de León. Claro, Segura de León, Plasencia, o sea que patrimonio y Trujillo. Y Burguillos del Cerro. Burguillos del Cerro, Burguillos del Cerro. Vamos a coger espárragos y no haremos Burguillos. Ay, la verdad que sí. El castillo de Burguillo, uno de los menos visitados de Extremadura. Burguillo es una ciudad templaria, es una maravilla. Es verdad, porque hicieron una jornada en los Piras, pero de los castillos menos visitados de Extremadura. ¿Cómo se hace para que nos dejen entrar a un monumento? Por ejemplo, tú fuiste a... Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Mira, que es más hoy salta peor que yo. hay muchos casos diferentes. Yo, no sé si decir el 90% no me pasa, pero de la mayoría de los que he visitado no son visitables. De la mayoría que están ahí, teóricamente no son visitables. Si es bien de interés cultural catalogado, un ayuntamiento o lo que sea, que eso se ve en el registro, tienes todo el derecho del mundo a visitarlo. Luego, hay sitios que son un poco más complicados. Por ejemplo, el castillo de Villalba está cerrado. Si tú no te lo abres, no puedes entrar a verlo. Y eso no puede saltar a la muralla, ¿sabes? Eso es imposible. O sea, que alguno lo ha intentado. Sí, seguro. Lo que pasa es que luego se acordó. Seguramente que sí. De los efectos. Vas al ayuntamiento y dices que quieres ver el castillo. Sí, si vas al ayuntamiento tú pides y te abren el castillo. Sí. Pero no hay un horario, porque claro, tienes que llamar al ayuntamiento, que alguien... Horario de en horario. del ayuntamiento. Si vas un fin de semana, olvídate. Claro, si vas un fin de semana, no. Claro. Pero luego hay sitios como el convento ese, ¿no? Que era bien de interés cultural, estaba cerrado, y yo me he saltado para poder verlo. O sea, si no, no lo veo. Si no, no le hago fotos, es imposible. Y sobre todo, de los más complicados son las ermitas. Porque las ermitas que siempre están en una finca de arte. Sí. Mágicamente, esa palabra mágicamente, siempre están en la finca de alguien. Pero a casi todas, si no a todas, al 90% llega un camino público. Y un camino público es transitable al 100%. Tú puedes hacerle fotos o lo que sea. Yo hay algunas he tenido problemas. Una ermita en la Parra de San Pedro, una ermita preciosa, mudéjar, una pasada. La ermita de San Pedro en la Parra. Está el camino público y la ermita está aquí. Un murito así. Eso lo salta un niño chico. Yo lo salté, por supuestísimo, y hice fotos. Y el dueño me contó un pifostio de los importantes. Os voy a contar dos problemas que he tenido. Ese, que bueno, hablando se entiende la gente, yo se lo comenté al hombre lo que yo hacía y qué hacía, y a él quedó la cosa en menos. Pero me pasó una cosa más curiosa todavía, que fue en la electrolinera de Montijo, cuando empecé con Arte en Ruinas, año 2016, de las primeras que catalogaba. Fui a Montijo, que es un edificio industrial, de ladrillo, industrial. No es un poco una pasada, pero me apetecía catalogarlo, hacerle fotos y escribir algo sobre él. Y le hice un par de fotos a la electrolinera. Desde fuera, eso sí que no me salté porque era una valla grande de estas que tienen pincho y pasaba de movida, desde fuera. Pues lo subí, ni siquiera lo subí a Facebook o algo de eso, y a las 2 o 3 semanas me llegó una carta del abogado de la familia de la electrolinera, invitándome amablemente a que retirase todas las fotos porque yo estaba dentro de la electrolinera. Yo le dije que yo no estaba dentro, que se veía claramente en la foto que estaba tomada desde fuera, y así tuvimos un tira y afloja en el que yo cedí. Porque dije, me voy a buscar toda una movida, ahora empiezo yo con un proyecto, ahora me tengo que ir a una denuncia y no me apetece. Pero si me pasase ahora, no hubiese cedido. Es que, José, lo que tienes miedo es que la Junta de Extremadura te intervenga cualquier cosa que has descubierto y te paralice todo lo que tengas allí, si estás de agricultura, si es lo que sea, te paralizas todo porque han encontrado algo arqueológico, entonces esas cosas, ese es el miedo que tiene todo la... Y es comprensible, pero la mayoría de las chafurrias que se hacen no vienen de ahí, porque por ejemplo Probales, la de los Caballeros, es una ermita que lleva ahí toda la vida. El señor cuando compró los terrenos ya estaba la ermita, seguro. Y está catalogada en el ayuntamiento, estaba catalogada como bien del ayuntamiento. Entonces, que tú te lleves eso por delante, aparte de que demuestra una ignorancia brutal, es que tienes que ser de una manera muy... no se da a la gente cuenta. Efectivamente. Eso es lo que no pensaba. Cuando estaba muy a las afueras, dirá, cuando ya se den cuenta, ya es brutal. Y eso es lo que pasó. Y se ha caído solo. Sí. Dijo en el juicio que iba a ayudar a reconstruirla, que va a reconstruir. Se lleva la retroexcavadora toda la ermita por delante. Pero, en verdad, se puede visitar más cosas porque mientras que no haga fotos y nada, se puede ir a cualquier lado que no se puede. Sí, propiedad privada, ¿no? Peligro. Cuando tú tienes una valla y te dicen que no salte, es un peligro. Si te pasa y te caes en algún sitio en donde te subes a una bóveda y se cae la bóveda y pegas el golpe, y es que ahí está ya
a la prudencia de la gente, o la prudencia, a ver cómo lo hace, a ver cómo lo hace, Si el todo el mundo no patrimonio funciona igual. privado no ¿Sabes? puede. Pero como ha dicho él, si está catalogado como bien de interés cultural, tú tienes derecho como ciudadano a poderlo visitar. O por lo menos a que te den el horario. Si tú entras, no haces ninguna foto ni nada. Pero está Pero es allanamiento, entonces. claro. Es una propiedad privada. Imagínate que el castillo es libre y tú entras. No, pero si te ven bueno. Sí, es complicado. El dueño te puede Es complicado. denunciar, claro, es complicado. Los ratos viendo el monumento, a ver si hay No, pero te la juegas. De todas maneras, mira, Claro. me ha pasado muchísimas veces de llegar a una ermita a mitad del campo en una finca y que llegue el dueño y que se ponga conmigo allí a ver y hacer fotos. O sea que casi nunca me he puesto ningún problema. La ermita de San Juan de Cáceres que os he enseñado, esa casi siempre que voy, porque si es que no sé si la conocéis, pero es que una pasada, está a las afueras de Cáceres y está en la mitad de la nada, ¿no? En la llanura. Y ahí hay siempre pastores. Y los dueños de la finca tienen gente contratada que la cuida. Pues yo he ido muchísimas veces y cada vez que voy llegan ellos y me abren la puerta y me dejan entrar, el camino público, me abren la puerta. No tienes que saber por este camino que está al lado y por otro. O sea que casi nunca nadie te pone problema. Casi todo el mundo que tiene patrimonio en su sitio sabe que es una cosa que a la gente le interesa y no te van a poner casi nunca problema, salvo cosas excepcionales. Y lo que os digo, por ejemplo, en los que me he encontrado problemas, la electrolinera, que es un edificio del siglo XX, un edificio de ladrillo que tampoco tiene nada del otro mundo. Ahí es donde me encontré algún problema. ¿Sabes? Y eso fue porque daba como prestancia a la familia que ellos no tenían mal cuidado el edificio. Por eso me denunció un abogado de Barcelona. El que has puesto antes de las pellotas, ese con el pantano al lado, eso tiene una cantidad de posibilidades. Bueno. Que es algo, vamos, Si te cuento cosas... cazadores, pescadores, se pueden hacer muchísimas cosas ahí, pero claro, lo han querido comprar 2 veces para hacer un hotel. Una de ellas, bueno, vosotros los que sois más jóvenes no sabéis quién es, pero lo quiso comprar Camilo VI. Lo quiso comprar Camilo VI, comprarlo por delante y comprarlo para hacer un hotel. Y los dueños no quisieron. Los dueños cambiaron en los 90, ahora es otra persona, una persona de ese nombre. Ya habrá por él alguna vez para quedar, pero nunca bien. Yo entro adentro, con las caderas, y con las caderas espectaculares, una cadera de mármol, No te hayas las camas, los tuberculosos allí. José Luis, a ver, Seba. Cuénteme usted. Tú antes has dicho que una persona yo en el arroyo de San Serván. ¿A la Virgen? La gente allí, a la Virgen. No. ¿A ti alguna vez te ha pasado algo así paranormal? A mí no me ha pasado nada paranormal nunca en mi vida. Nunca en mi vida. Yo creo, en estos sitios así, si quieres que te pasen cosas, te pasan cosas. Porque son sitios, por ejemplo, en el convento este con el enseñante que he dicho que era muy oscuro, ahí como vaya un poco cagado, ahí te pasa de todo. Porque ahí ves sombras por todas partes, ruidos por todas partes. A mí no me ha pasado nunca nada porque yo no creo en muchas cosas, entonces no tengo predisposición a que me pase. Pero bueno, por ejemplo eso, yo cuando veo a Iker Jiménez que va a los sitios y cuenta las movidas, se me ponen los pelos de punta porque digo, madre. Pero bueno, esas cosas tampoco están mal. Porque ese hombre dijo que había visto a la Virgen y tuvo muchísimas más visitas en la ermita en un año que lo que va a tener en todo el resto de vida que le queda. Entonces, bueno, pero a mí no me ha pasado. A mí todas las cosas que me pasan son muy normales. Lo que sí me han pasado son muchos mastines, vacas, esas cosas así. Esas cosas así. ¿Cómo va? ¿Cómo? Ya, ¿tienes riesgo de que te venga un perro que se te ataque? ¿Cómo va? ¿Cómo va a correr? La última vez en Valverde de Mérida fui a ver una ermita y cuando me di cuenta tenía 3 o 4 mastines ahí alrededor mío. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te pasa eso, lo que tienes que hacer es darte media vuelta e irte. Como hagas la intentona de tirar para adelante, pues mal. Y además, si lo haces y el camino es de un agricultor y te ponen los perros, pues te jodes porque tú has entrado bajo tu cuenta y riesgo, ¿no? Entonces, es complicado. Yo intento no hacerlo. Cuando veo que hay peligro de animales, por ejemplo, en una que se llama San Blas, que está cerca de Cáceres, es muy chula, una iglesia visigoda muy chula. Está en terreno privado, pero el dueño te deja visitarlo sin ningún problema. Entré y cuando me di cuenta me habían rodeado las vacas. Y yo dije, las vacas, ¿qué me van a hacer a mí las vacas? Las vacas están recién paridas. Y cuando las vacas están recién paridas son muy agresivas. Entonces ese día tuve disgusto. Cuando me di cuenta estaba muy rodeado y dije, aquí me topan. Pero bueno, al final, ¿sabes? Son animales y si tienes un poquito de mano y conoces un poquito también, has andado por zonas rurales y eso más o menos sabes cómo tienes que reaccionar. Pero no hay que exponerse a riesgos, ni a ese riesgo, ni a que se te quede un cascote en la cabeza y te quedes en el sitio en el monumento. Por ejemplo,
En el puente Ajuda de Olivenza, no sé si lo conocéis, es un puente que es una pasada y está en ruinas, está nada más que la mitad del puente, se destruyó en la guerra con Portugal. Ese puente es una de las cosas más impresionantes de Extremadura y a mí me encantaría verlo. Pero tiene como dos zonas, el puente bien y el puente mal. El puente que está muy hecho polvo, y el puente que está muy hecho polvo es muy peligroso. Vas por el puente por arriba y hay un socavón grande. Si tú vas por el puente y te caes, has caído porque tú has querido, ¿sabes? O sea, es por tu cuenta y riesgo, entonces hay que tener cuidado. Yo a veces tomo riesgos que no debería tomar, por una foto, por un vídeo, por dejar testimonio, porque todas las fotos y los vídeos que hago no son para mi disfrute personal, que también, son porque hay que dejarle también el legado a la gente que viene después, porque esas cosas van a desaparecer, y mientras más fotos hagamos, más vídeos hagamos, dejamos testimonio. Por ejemplo, la de San Jorge, casi todos los años, yo soy un poco agonía, y casi todos los años voy y hago un vídeo grande de los desperfectos que ha sufrido con las lluvias y tal, y siempre digo así muy pesadumbrosamente, puede ser que sea la última vez que la visite por eso he hecho este vídeo, y ya lo llevo diciendo ya muchos años, y todavía no se ha caído del todo, pero bueno, he ido dejando testimonio de cómo ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo, ¿sabes? Así que es por eso. Pero hay que tener cuidado, sí. ¿Alguna vez se ha derrumbado algo cuando tú estabas delante? Cuando yo estaba delante no, pero casi sí. En el de Moncarche de Alconchel, ese convento fuimos a visitarlo en estas épocas de lluvia y estaba todo muy malamente. Y 2 o 3 días después cedió un muro, que tenemos fotos hechas en el muro, un vídeo yo hablando en Instagram, en el muro ese, pues ese muro se cayó para adelante. Si hubiese dado la casualidad que se hubiese caído ese día, pues tendría que estar aquí otra persona contando la historia. Yo quería preguntarte una cosilla. Sí. Cuando has puesto la fotografía de la iglesia donde supuestamente se veneraba una virgen, la aparición de una virgen, a ver, eso son creencias antropológicas y tú, como es lógico, tendrás, como son testimonios orales con los que mayormente trabajas, pues habrá hasta una cierta generación que tú tengas más o menos una información de más o menos de lo que ahí se veneraba o de lo que pasó ahí. Me gustaría saber si tú colaboras o también tienes contacto con historiadores, si realmente ese sitio a ti te pica mucho la curiosidad para buscar en fuentes donde diga, para contradecir la versión de, por ejemplo, pues de lo que está arraigado y es reconocido oficialmente por esa generación del pueblo, digamos, claro, en 150 años. Sí. Claro, tú estás ahí hablando de una ruina del siglo XV. Del siglo XV, y entonces quiero saber si tú también puedes entrar en contacto con gente que maneja fuentes para... Sí. Lo primero, Sergio, que hago siempre es intento buscar, antes de ir al sitio, buscar bibliografía del sitio, ¿no? O sea, tener conocimiento del sitio antes de visitarlo para saber qué me voy a encontrar, ¿no? Y cuál es su historia, el contexto, ese tipo de cosas. Con esta ermita es curioso porque hay muy poca información. Entonces, encontré 2 fuentes de información. La formal, ¿no? Que me decía, o sea, cuando se construyó, incluso en archivos de Arroyo San Silván hay todavía gente que costeó la fundación, ese tipo de cosas. Y luego la sabiduría popular que te dice cosas muchas veces contradictorias, informaciones extrañas. Pero bueno, sí que es verdad que hay bastante información. Tampoco es una ermita fuera de lo común en su época, una ermita como una ermita cualquiera de la zona. Sí, pero a lo mejor ha sido citado en alguna fuente, ¿no? Sí. Y a ti en ese momento, pues, hombre... A mí me saltó la chispa en el famoso, no sé si lo conocéis, diccionario de Madoz. Un diccionario de Madoz que es un señor que se recorrió España entera recopilando el patrimonio que había en el siglo XIX. Entonces es una fuente de información brutal. Muchas veces leo, ¿no? La ermita de no sé dónde en La Parra, voy corriendo a ver si existe, ya no existe. La ermita no sé qué. Y la de la Encarnación la encontré por Madoz. Además, Madoz decía muchas cosas. Él también era una persona un poco contradictoria. Te decía muchas cosas formales y luego también le gustaban mucho las leyendas. Y me llamó la atención lo primero cuando la conocí, porque, y esto es verdad, esto no es leyenda, es verdad, pasó. En el siglo XIX hubo una fiebre en España, la fiebre de los tesoros. Todo el mundo buscaba tesoros en los sitios, en los castillos, en las ermitas. Y la ermita de la Encarnación empezó a ceder los cimientos porque la levantaron por completo, porque decían que había un tesoro, tiene una crista, se puede entrar en la crista. Y la levantaron por completo, entonces los muros cedieron, porque la levantaron, y sufrió los cimientos y cedieron. Entonces por ahí empezó a tirar del hilo. Y luego la ermita, eso, pues formalmente no es una ermita que tenga nada muy característico, excepto el altar que es de fábrica y es algo curioso, ¿no? Y la localización que tiene, pero es una ermita que se estuvo utilizando hasta el siglo XIX, que perdió la techumbre. En los años 30 todavía hay fotos en blanco y negro de la gente en la puerta de la iglesia y todo.
Y luego vino eso, un poco lo que tú dices, ¿no? La leyenda, un poco las creencias populares. Y esa siempre la digo que la incluyo en los sitios por las dos cosas, porque es muy interesante arquitectónicamente, tiene una decoración y unas pinturas que son muy curiosas, pero tiene un halo ahí un poco misterioso, aunque yo nunca tiro por el lado misterioso, pero que a la gente le atrae mucho y la visita mucho por eso. Entonces, quizás si no fuese por eso, esa ermita pasaría desapercibida o se hubiese perdido ya por completo. Bueno, aquí vamos un poquito... ¿Está? Pues muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias y nada, animaros, el kit de primeros auxilios de arte en ruina tenéis ahí en mi web todos los sitios mapeados. Dame una vueltita.